Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Es una gran bendición poder otra vez estar reunidos. Es algo glorioso. Tantas verdades de la palabra hemos visto en nuestras reuniones. Y si Dios nos provee todavía una oportunidad más, es porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestra necesidad. Y es un gran tiempo, ¿no? Alrededor de la fe de muchos hermanos. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en Argentina, en diferentes partes de Ecuador, de Perú y en algunos lugares de Centroamérica. Dios los bendiga a todos. Y bueno, juntos tomemos la Biblia y vamos a lecturar en el libro de Joel. Joel capítulo 2. Vamos a leer el verso 25. Y dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sobre los hijos y luego sobre los siervos, 2 pueblos, la novia y los 144,000. Luego dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, es el 6º sello, la gran tribulación. Y el sol se convertirá en tinieblas. El verso 31, es el 6º sello. Entonces, antes de eso, Dios tiene una promesa de restauración. Él dice, os restituiré. ¿Entiende? Los años que se comió la oruga es el primer sello, saltón, revoltón y la langosta. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Señor, decimos gracias por darnos esta oportunidad un día más. Que la expectativa por tu palabra esté en nuestro corazón vigente, Señor. El anhelo de poder contemplar la gloria de tu palabra y el entendimiento, Señor, a través del cual operar la vida cristiana, Señor, que a ti te agrada y tú lo has destinado para este día, Señor. Entendemos que nos conviene, Señor, tomar atención a los requerimientos, Señor, que tú tienes para este día, para que nuestra fe sea aceptada. Por lo tanto, Señor, venimos a tu palabra con ese entendimiento, sabiendo que todo lo que necesitamos, Señor, está en tu palabra. Y que gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por el compañerismo y la unidad que nos das alrededor de muchos creyentes, Señor, en diferentes lugares. Muchas gracias, Señor, por su fe de cada uno. Juntos miraremos verdades en tu palabra, Señor, que nutrirán nuestra fe y nos darán una unidad contigo, Señor, y como resultado un cristianismo que te agrade, Padre. En el nombre de Jesucristo también explicamos y confiamos que mientras tu palabra es traída, tú suplirás con ello también la necesidad de cada creyente, cualquiera que fuere, Padre, en cualquier lugar donde estén nuestros hermanos reunidos, Señor, alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesucristo suplicamos todo eso creyendo y con gran expectativa,
Decimos muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Entonces, una promesa tremenda, ¿no? Os restituiré. La obra que hizo la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Son tremendas cosas, tremendos misterios. Y cualquiera que conoce el mensaje sabe que Dios prometió una obra de restauración. ¿Entiende? ¿Ve? Pero, ¿cómo nosotros sabemos lo que Dios va a restaurar? ¿Entiende? Dios prometió que restauraría, pero ¿qué restauraría? Él dijo, lo que destruyó la oruga, Él lo va a poner otra vez aquí. Lo que destruyó la langosta, lo que destruyó el saltón, lo que destruyó el revoltón, lo va a poner otra vez aquí en escena. Esa es su promesa. Y nosotros no podríamos saber si Él está cumpliendo su promesa si no sabemos qué es lo que fue destruido. ¿Entiende? Para luego ver si eso está llevándose a cabo. ¿Entiende? Entonces podemos hablar, sí, Dios prometió que restauraría, ¿entiende? Dios prometió que nos restaurarían otra vez y nos daría, ¿entiende?, gran bendición, como dice la palabra, ¿ve? Y mi pueblo nunca sería avergonzado, mostrando que antes de esta obra de restauración el pueblo está avergonzado. Hay vergüenza reinando, pero vergüenza es sinónimo de pecado, porque cuando ellos pecaron estaban avergonzados, ¿entiende?, en el Edén. Entonces, ve, mostrando que esta restauración nos trae libertad del pecado, ¿entiende? Nos trae, ve, una libertad. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos saber, ve, cuáles son las cosas que Dios va a restaurar? Entonces el profeta predicó un gran mensaje llamado restauración del árbol novia. ¿Entiende? Y tomando estas escrituras, él nos empezó a hablar, ¿no?, que lo que el diablo destruyó fue esa iglesia apostólica, porque ese era ese árbol novia. ¿Ve? Y vino y el diablo lo destruyó en 4 fases, ¿entiende? ¿Ve? Lo cual oruga, saltón, revoltón, langosta son lo mismo que caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y amarillo, las 4 fases del enemigo, ¿entiende? Lo mismo que decía ya, ve, nube, sombra, tiniebla, ¿entiende? Entonces todo eso. Entonces queremos mirar, ve, si Dios hace una promesa tan grande como esta, porque vemos cómo es que en los versículos anteriores, desde el capítulo 1, es un ejército saliendo a escena, desde el versículo 1, ¿no? Es Apocalipsis 9, ve, por eso que Apocalipsis 9 narra que los espíritus que salen a la tierra, dice, tienen apariencia de langosta, o sea, la 4ª fase, lo cual es el caballo amarillo. Pero el amarillo es el resultado de los otros 3. ¿Entiende? Y la langosta simplemente es la etapa final del mismo insecto. ¿Entiende? El mismo insecto. Por lo tanto, ¿ve? Cuando Dios está diciendo te restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios está hablando, ¿ve? Voy a traer de regreso todo lo que el diablo ha destruido y ha arruinado de la fe del cristianismo estos 2000 años. ¿Entiende? Ahora, cuando Dios fue el que plantó esa viña, Dios colocó ese árbol novia allá, eso fue la iglesia apostólica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender estos misterios? El profeta la hizo fácil. Él habló las 4 fases de un árbol para acabar con él. Ve, para que una plaga acabe con él. Esa plaga descrita aquí. Entonces él habló, ve, que la primera, que la oruga atacó primero los frutos de ese árbol. ¿Entiende? El saltón atacó las hojas, el revoltón, la corteza y la langosta, la savia. Él nos habló de 4 fases de ese árbol, ¿entiende? Entonces, fruto, hojas, la corteza y la savia. Ahora, ve, recuerde, ¿cómo podríamos saber si está viniendo a escena esa restauración? ¿Entiende?
tendríamos que mirar lo que fue destruido. Entonces, al mirar esas cosas, ¿ve?, podemos identificar el fruto, ¿no? El profeta nos dijo qué es lo que era el fruto, ¿no? ¿Ve? Era unidad, era un amor fraternal alrededor de la palabra. ¿Entiende? Era un compañerismo que tenían ellos alrededor de la palabra. ¿Ve? Luego, las hojas eran compañerismo. ¿Ve? La corteza ya era la doctrina. ¿Entiende? Al atacar la doctrina atacaba la fe, y luego la savia era el mover del Espíritu de Dios en ellos. ¿Ve? Era la vida, ¿ve?, que fluía en ese árbol. Entonces terminó completamente ese árbol destruido. El profeta dice, pero ¿por qué Dios promete que va a restaurar? Porque acabó todo, pero la raíz no pudo tocarlo, porque la raíz es Cristo. ¿Entiende? Entonces este es un día donde queremos investigar en la palabra para ver qué es lo que Dios prometió a nosotros, porque el Espíritu Santo está operando la promesa asignada para nuestro día. Por eso yo leí hasta abajo, para mostrar que lo que sigue a esta obra de restauración, a esta restitución que Dios se da, ¿ve? ¿Entiende? Es la gran tribulación, es el sexto sello, es lo mismo, ¿ve? Es el sexto sello. Cuando usted mira, al final dice el sol se convertirá en tinieblas, es lo mismo, la luna en sangre. Usted lee Apocalipsis 6, ve el sexto sello, usted va a encontrar eso ahí, ¿entiende? Pero Dios mostrando que antes que eso ocurra, ve, mira qué gran promesa, dice, mi pueblo, un pueblo que nunca más estará avergonzado, un pueblo libre de pecado. Si no está avergonzado, está contento de ser creyente, ¿entiende? Si no está avergonzado, está feliz como cristiano. Ahora, esa es la promesa que Dios haría, ¿entiende? Que Dios restauraría ese tipo, traería a escena ese tipo de vida cristiana. Entonces, ahora, es un misterio lo que el diablo ha hecho, nadie podría conocer eso, ¿ve? Pero nos importa conocer para saber, ¿ve?, las cosas que Dios va a traer de regreso. Porque ¿cómo sabremos lo que Dios va a traer de regreso? ¿Ve? ¿Por qué no va a traer de regreso algo nuevo? Él va a traer de regreso algo que estuvo en escena, pero que el diablo la arruinó, el diablo la destruyó. Dios dice, yo te restauraré, no te daré cosas nuevas, restauraré. Dios prometiendo una obra de restauración, ¿entiende? Pero ¿qué va a restaurar? La obra que hizo el diablo. Entonces cuando miramos estas cuatro fases, en realidad, ve usted, es el mismo diablo, porque oruga, saltón, revoltón, langosta son las cuatro fases del mismo insecto, ¿ve? Entonces cuando miramos la cuarta fase, que salieron en Apocalipsis 9, un ejército de langostas, ¿ve? Entonces miramos que era el caballo amarillo, ¿ve?, lo cual es muerte, pero ese es el resultado de juntar los tres, ¿entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, entonces es fácil. Muy bien. Entonces miremos un poco el mensaje para que usted para que la fe esté bien cierta y segura, que estamos colocando bien en el mensaje y en la Biblia. Porque recuerden, no podríamos nosotros entender estas cosas escritas en la Biblia si no fuera por mensaje. No entenderíamos estos símbolos ni qué significa, ¿entiende? Oruga, saltón, ¿qué será eso? ¿Ve? ¿Entiende? Pero el profeta dijo, la obra del diablo estos 2000 años, ¿entiende? Pero lo hizo en esas cuatro fases. Muy bien, entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta en el mensaje Jehová Jireh parte 1, predicado el año 64, en el párrafo 141 el profeta dice, pero Dios dijo, os restituiré, tomando el mismo énfasis donde hemos leído nuestro texto. Dios dijo, dice, os restituiré, dice el Señor, todos los años, dice, ahora dice, yo produciré otra iglesia en los últimos días. ¿Se da cuenta? Ahora el profeta dice, Dios dijo que le restituiré. ¿De qué está hablando? De traer a escena otra iglesia, otra vez en los últimos días, porque lo que se arruinó fue una iglesia. Fue una clase de vida cristiana. Y muchos lucharon por tener la misma clase de vida cristiana. Lutero se esforzó, Wesley se esforzaron, los pentecostales se esforzaron por ser creyentes con resultados como Pedro, Pablo y como esa lealtad y fidelidad y unión con Dios. Unión que Dios tenía con ese pueblo. Lucharon, pero no era el tiempo. Hicieron algo nada más. Entonces el profeta dice,
Pero Dios dijo, le restituiré, dice el Señor, todos los años. Dice, yo produciré otra iglesia en los últimos días. Yo restauraré ese poder original otra vez. En el tiempo de la tarde habrá luz. Abajo, dice, en el corazón de ese árbol, no importa cuántas ramas hayan sido podadas, cortadas. ¿Ve? La simiente real de Abraham se manifestará. Aleluya. Dios lo prometió. Mira, nosotros podríamos enfocar de qué restauración está hablando. Pero el profeta nos dice de qué está hablando Joel. ¿Entiende? Está hablando de, o sea, miren el programa de Dios. ¿Qué hay en el programa de Dios? ¿Qué hay en el pensamiento, en la mente de Dios? ¿Qué obra Él hará en este tiempo del fin? Para eso vinieron los 7 sellos, para abrirnos los ojos, para saber lo que va a suceder. Entonces Dios promete, dice, se manifestará esa simiente de Abraham. El tipo de esa simiente de Abraham era, Josué era la simiente de Abraham, ¿no? Moisés era la simiente de Abraham, Josías la simiente de Abraham, Gedeón la simiente de Abraham, los jóvenes hebreos la simiente de Abraham. ¿Entiende? Entonces dice, una vez más se va a manifestar esa simiente de Abraham, porque eso fue tipo nada más. Dios puso ese árbol, el diablo vino y lo arruinó, y Dios permitió eso. ¿Ve? Igual cuando vino y arruinó a Adán, pero al final Dios restauró a Adán. El postrer Adán era invencible. ¿Entiende? Definitivamente dice, el primer Adán se le entregó vida, lo transformó en muerte. Pero al postrer Adán se le entregó muerte y lo transformó en vida. Ahora, lo mismo Dios se propone hacer con la mujer. Lo mismo. ¿Entiende? Lo mismo. Entonces a la iglesia apostólica se le entregó vida. Mira dónde lo convirtió. ¿Dónde terminó? ¿Entiende? Pero Dios dice, ¿me voy a quedar con las manos cruzadas? No, Él no va a ser derrotado. Entonces dice, yo voy a traer de regreso una iglesia. Otra en los últimos días. Traeré de regreso ese poder original otra vez. ¿Entiende? Algo original, no mezclado. ¿Se da cuenta de lo que Dios se propone traer a escena? ¿Entiende? Cuando ya ellos mezclaron, cuando ya llegaron a ser Éfeso, ya no era original ya. Pero Dios dejó algo original, era la palabra en su pureza. Ahí no se toleraba a Ananías, a Zafira. ¿Se da cuenta? Y Dios en su corazón, Él ha decidido en el final, yo traeré a eso otra vez de regreso. Ahora, a nosotros nos conviene entender, porque si nosotros no entendemos, nos estamos moviendo con una actitud errada, ¿entiende? Entonces vamos a tener problemas con Dios. Porque nos conviene entender lo que Dios hará en el tiempo del fin. Entonces dice, pero no importa cuántas ramas hayan sido podadas, cuántas cosas el diablo haya hecho, no importa a cuántos cortó. ¿Entiende? La simiente real de Abraham se manifestará. Ahora piensa esas cosas. El profeta dice, cuando yo vi la visión, vi la novia, después pasaron las edades era una iglesia vulgar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque estaba mezclada la simiente. ¿Entiende? Entonces, cuando, mire, para leer esto, de ahí regresamos allá a Jehová Jireh, en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, el profeta dice, y empieza a hablar de la visión que él tuvo. Entonces ella pasó, dice, noté cómo era muy bella, hermosa, joven, la iglesia apostólica, dice. Caminaba al paso, no era, dice, una marcha, simplemente, dice, al paso de una mujer. Caminaron con gracia y como una dama. Cuando dice, se presentaron a mi izquierda, pasaron y salieron de mi vista. Dice, luego Él me hizo girar al lado derecho y me enseñó cada iglesia, tal como fueron en las edades. ¿Se da cuenta? Entonces dice, cada iglesia tal como fueron en las edades. ¡Ay, cuán vulgares eran! ¿De cuánto Dios no estuvo agradado? Yo no estaba feliz con las edades. ¿Entiende? Ese no era su plan, no era su voluntad. ¿Ve? El diablo se ensañó, el diablo hizo lo que quiso. Perdieron la doctrina, perdieron la palabra. Porque hombres perdieron la visión. Se contentaron nada más con ir a la iglesia y con dar sus vidas. ¿Entiende? Pero ese no era el plan de Dios.
Entonces dice, ve, ay, cuán vulgares eran. Dice, la última, pasó la última, la Odisea. Era, dice, la iglesia de esta última edad. Y fue guiada por una bruja. Estaban tan inmoralmente vestidas, se veían tan inmundas, estaban marchando al son del twist y rock and roll. Son músicas americanas, seguro. Sosteniendo simplemente un papel gris por delante, color hipócrita y engañoso. ¿Se da cuenta? Entonces vino el diablo, golpeó y se infiltró en la iglesia. ¿Ve? La iglesia se hizo vulgar. ¿Entiende? Algunos cristianos que luchaban, pero piénsenlo, era muy difícil. ¿Entiende? Y 2000 años Dios esperando. Entonces, cuando vemos, entonces, estas cosas, dijo Dios, yo restauraré. No importa cuántas ramas han sido podadas, la simiente de Abraham se manifestará. Aleluya, Dios lo prometió. Dios lo hará, Él dijo que lo haría. Ahora, ¿y cómo sabemos que Dios está restaurando? ¿Cómo podríamos nosotros saber? La obra de Dios está siendo restaurada. Porque dijo, una vez que yo le restauro, después de esa restauración, yo les daré mi espíritu. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo no va a venir? ¿Ve? Piénsalo. A cualquier cosa. Por eso es que cuando iba a venir en el mensaje de Eliezer, ¿cuál era el propósito de Eliezer? Llevar a una novia en el rapto. ¿Entiende? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Darnos fe de rapto. Es finalizar la caída. Dios le entregó al diablo 6.000 años y 6.000 años están cumplidos. Este es el fin de todo. Porque bajo el séptimo sello todo termina. Esta es la hora del fin. Por lo tanto, es la hora de entender lo que Dios ha prometido. ¿Ve? Si nosotros todavía queremos vivir de repente, entiende, una fe mezclada, una vida cristiana regular, estamos equivocados en nuestra fe. Eso no es lo que Dios ha prometido. Pero ¿cómo sabríamos nosotros que Dios está trayendo a escena? Ve, esa restauración está tomando lugar. ¿En qué deberíamos estar enfatizando? ¿Y por qué deberíamos estar luchando? ¿Para qué? Como dijo Pablo, ser colaboradores de Dios. Para nosotros ser esa ayuda idónea. ¿Por qué? Vas a ayudarlo en lo que Él está haciendo. ¿Entiende? Dijo, una ayuda idónea para ayudar. ¿Pero en qué? En lo que Él está haciendo. Porque no puedo ayudar en lo que ya hizo ya. ¿Entiende? En lo que se está haciendo. Y lo que Dios está haciendo, ¿cómo podríamos saber? Mirar en la palabra lo que Dios prometió que haría en este día. Y si somos la ayuda idónea, entonces pues, al entender esas cosas, entonces podríamos nosotros saber lo que Él está haciendo, entonces podríamos entrar en esa labor. Luchar por eso, trabajar por eso, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios prometió? El profeta dice, Dios prometió traer de regreso una iglesia, muy bien. ¿Entiende? Mucha gente dice, sí, entonces hagamos una iglesia. Pero luego dice, un poder original. No es una iglesia derrotada, una iglesia con poder. ¿Entiende? Entonces, ¿qué más dijo? No importa cuántas ramas han sido cortadas, pero ¿qué es? La simiente de Abraham se manifestará. La simiente real de Abraham. O sea, volverá a escena otra vez. Héroes de la fe. Hebreos 11 nada más es una antesala para el real Hebreos 11. ¿Entiende? De esa real simiente de Abraham. ¿Ve? Entonces dice, ve. Él dijo que lo haría, dice. Os restituiré todos los años que comieron las denominaciones. ¿Entiende? ¿A través de qué, dice el diablo, hizo daño? A través del sistema denominacional. ¿Ve? ¿Entiende? Primero era a través del sistema romano y luego a través de estos últimos más de 500 años, ¿entiende? A través de denominacionalismo. Ahora dice, restituiré todos los años. Dice, yo he podado la cosa completamente. Puede ser que esté casi en la nada. Pero no obstante, del corazón de ella, del corazón de esa iglesia, del corazón de esos creyentes, saldrá una vid. ¿Entiendes? Saldrá una vid otra vez, dice. Ahora aquí está el punto, dice. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira dónde se ve el profeta. A Salmos 1. ¿Te das cuenta? ¿A dónde? ¿Cuál es la obra que Dios quiere ver? Por eso decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿De quién está hablando David? ¿Entiende? De la gente en el tiempo del fin. Por eso, ve, será como árbol plantado. Entonces el profeta dice, restituiré, haré todo eso. No obstante, dice, del corazón de ella saldrá una vid, un árbol, otra vez,
Pero dice, ¿cómo será? Él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo 1. ¿Qué es? Dice, es un hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche. No a un credo o a una denominación, sino medita en la palabra de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sus hojas no se secarán. Él dará fruto a su tiempo. Dios lo prometió. ¿Se da cuenta? Acabó con las hojas, acabó con el fruto, acabó con la corteza, la savia. Pero dice, la promesa de Dios es traer un árbol otra vez. No plantarlo, ve usted, en sequedales. No plantarlo, ve usted, en tierra desértica y sin humedad, pero junto a corrientes de aguas. Ese es el plan, esa es la visión de Dios. ¿Entiende? Ve, el agua, la palabra, ve usted, fluyendo en enseñanza, en revelación, en poder, para vivificar en usted esa clase de vida, esa clase de carácter, esa clase de sinceridad, esa clase de verdad en su corazón. Esa verdad, esa realidad de creyentes, como era Esteban, como era Felipe, como eran todos ellos, ¿entiende? Esa es la visión de Dios, eso es lo que Dios se propone hacer. Pero ¿qué clase de creyentes? Dice, gente que ahora para ellos, ve usted, ¿cuál es su lucha? Meditando de día y de noche en la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la promesa de Dios? ¿Cuál es lo que Dios? Esa restauración nunca vendrá si no hay una decisión de entrar a meditar, a entrar a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué vía vendrá la restauración? ¿Entiende? Ahora capta esas cosas. Por eso cuando nosotros vamos a Salmo 1, podemos ver detalles. ¿Ve? Ahí es donde el profeta va. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ve? No anduvo en consejo de malos, es porque hay consejo de malos. Nosotros leeríamos ese salmo y no sabríamos dónde aplicarlo. ¿Ve? Pero Dios muestra en este día que ese Salmos 1 es el propósito y el objetivo y la obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Es el logro de Dios en el tiempo del fin. ¿Me entiende? Capta esas cosas. Por eso dijo, serán tan parecidos, ve usted, consejo de malos. Y estuvo en camino de pecadores. Piénselo. ¿Ve? Hay caminos que al hombre le parece derecho. Serán tan parecidos. ¿Entiende? El profeta dice, ¿qué es pecado? Incredulidad. ¿Ve? Gente que descree la palabra. ¿Tú te das cuenta, hermano, por qué la gente fallaría? Porque no creen. Porque si tú creyeras la palabra, no dice anda falla. La palabra dice permanece firme hasta el fin. Hasta el fin. ¿Entiende? ¿Ve? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Burladores. Eso es lo mismo que habló Pablo. En el tiempo del fin aparecería esa clase de gente, ¿no? Pero mira, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, esto es lo que Dios se propone otra vez traer de regreso. Cuando él dice, ve, voy a restaurar lo que el diablo, ¿entiende?, ha hecho a través de orugas, saltón, revoltón y la langosta. Entonces, ¿de qué manera? El profeta de Salmos 1 es la clave. ¿Entiende? ¿Por qué? Si una vez dice que esa restauración ha tomado lugar, mi pueblo no será avergonzado. Yo lucharé por ellos. Yo me encargaré que no les falte nada. ¿Te das cuenta? Si Dios ve en tu corazón un interés de entrar en la palabra de esta manera que Salmos 1 lo declara, entonces Dios vendrá de tu lado. ¿Entiendes? Eso es lo que dijo. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Tú dices, eso es un salmo fácil. Pues, hermano, ¿hayas delicia en la palabra o es una carga para ti? ¿Entiende? Tú tienes que luchar hasta que la palabra realmente sea tu delicia. Porque habrán espíritus proponiéndote que no sea tu delicia. Y tú te das cuenta que la gente ve usted, a la justa llegan a la iglesia nada más. Pero no llegan a la palabra. Porque no se les está apuntando la palabra. Pero el Espíritu Santo que escribió la Biblia dijo, yo restauraré. ¿Qué restauraré? Salmos 1. Lo traeré de regreso.
Otra vez a escena. Gente, que la palabra sea su delicia. No solamente los cultos, de día y de noche. Es tremendo cuando uno empieza a entender el plan, cuando uno empieza a mirar la obra que Dios se ha propuesto hacer. ¿Entiende? Entonces ya sabes, ¿entiendes? Por la palabra lo que Dios va a hacer, entonces puedo ser una ayuda idónea. Entonces puedes decir, mira, ¿entiende? Cuando tú ves a la iglesia o ves creyentes no están entrando a la palabra, no tienen ni una sola posibilidad de restauración. No tienen una sola posibilidad, ¿entiende? Dios no tratará con ellos porque Dios no va a tratar con nadie fuera de la palabra. Si Dios no puede tratar con Israel fuera de la promesa para este día, la promesa que de ellos es que regresen a su patria, y fuera de su tierra Dios no va a tratar con ellos. Y fuera de la palabra para este día Dios tampoco va a tratar con nosotros. Y la palabra para este día viene a revelarnos, ¿ve usted? Los hechos que Dios se ha propuesto hacer en este día. Y si nosotros lo entendemos, lo vemos, entonces entramos en esa fe. ¿Entiende? En esa labor en la cual el Espíritu Santo está laborando. ¿Entiende? ¿No era lo mismo que estaban predicando los hechos del Espíritu Santo? ¿No era lo mismo Eliezer buscando que se impresione y se enamore y sea una delicia pensar en Isaac para Rebeca? ¿Entiende? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la ley de Jehová? Cristo. ¿Entiende? Entonces dice un pueblo, ¿cuál es lo que Dios se propone hacer? Un pueblo que no esté obligado, un pueblo que no esté, uy, Dios me vaya a castigar. ¿Entiende? Voy a la iglesia porque Dios me vaya a castigar. No, un pueblo que empieza a disfrutar la palabra. Un pueblo que es feliz con la palabra. ¿Entiende? Un pueblo que haya gusto en la palabra. Rebeca no está siendo obligada. Vas conmigo porque yo tengo que llevar a una mujer y aunque sea por las buenas o por las malas y le puse el cuchillo en la cabeza, no. ¿Entiende? Ella quiere ir. Hay tantas voces que le dicen que no vaya, pero le dicen, a ver, ¿tú qué decides? Voy, dijo. También había tantas voces que le decían a Eva, no seas fiel, ¿ve? Y la voz de Dios le decía, sé fiel. Y luego le dijeron, ¿tú qué dices? Quiero ser infiel. Esa fue su decisión que ella tomó. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Es en este día Dios mostrando cuál es su objetivo. ¿Ve? Una obra de restauración, porque eso era la gente allá. ¿Entiende? Era gente, si tú miras en el libro de los Hechos, miras cómo es que ellos amaron la palabra, cómo es que ellos le daban protagonismo a la palabra. Decía que estamos juntos, nos reunimos, comemos, pero no está bien, no está bien que nos descuidemos de la palabra. Pongamos unos diáconos aquí, otros, y nosotros siempre tengamos la palabra en escena. ¿Te das cuenta? A Dios estaba contento y dice, de eso les quitó el diablo. ¿Entiende? Porque el fruto siempre ha sido y siempre será la palabra. ¿Entiende? ¿Qué cosa? Porque es el fruto es lo que siembras. Al final tienes el resultado. ¿Entiende? Entonces, si el diablo, ve usted, atacó el fruto, porque solo la palabra, ve, va a llevarlo a Adán a ser consciente de su error. La palabra le lleva a Isaías a ser consciente de su error. Por eso Jesús dijo, la palabra te lava. ¿Por qué te lava? Porque te muestra que está mal. Y tú tomas decisión para ello no está mal. ¿Entiende? Pero sin la palabra no hay forma de ser limpios. Y no solamente te dice lo que está mal, sino te da el poder para decidir salir fuera de lo errado. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se da cuenta la promesa? Si dice el creyente llega a hacer eso, todo lo que hace prosperará. Dios garantiza, Dios le pone el sello a eso. ¿Dónde está el éxito de la novia? ¿Dónde está el éxito del creyente? ¿Cuál es la promesa para este día? ¿Entiende? Dios no puede hacer nada con nosotros que no haya prometido hacerlo en este día. Dios no podía hacer nada con Israel que no haya prometido. Dios prometió que les sacaría allá en los días de Moisés, les enviaría un Moisés, un profeta, Dios les envió un profeta. Que les sacaría de Egipto, Dios prometió, les sacó. Que les introduciría a Canaán, Dios les prometió, les sacó. Pero ellos querían, aparte de eso, querían ídolos, querían dejarse derrotar por los pecados sexuales, de adulterios. Eso Dios no les prometió, Dios no les iba a dejar hacer eso. ¿Entiende? Dios no les prometió eso, por eso que perecieron en el desierto. Porque la gente, ve usted, no tiene poco interés en conocer el programa de Dios. Pero en este día Dios nos mandó, dice, un libro abierto. Por eso Juan come ese libro. Y luego profetiza. ¿Por qué? Tú vas a decir, Dios está haciendo, tú ya empiezas a saber lo que Dios está haciendo en ese día. Míralo, María dijo, oh Dios, ¿qué va a hacer en este día? Va a traer a escena Emmanuel. ¿Ve? Pero yo sé cuál es el nombre, ese nombre es Jesús. Y ella empezó a hablar. Y desde que empezó a hablar, ese nombre empezó a traer resultados. Porque en el vientre de Elizabeth, Juan empezó a moverse. ¿Entiende? Entonces, pero miren, en ese tiempo dice, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Mostrando que tal lo mismo que vio Daniel. Habrá gente entendida, pero habrá gente
que no serán entendidas. Siempre en los dos grupos. Por eso que la revelación cuenta para que cada uno tome su decisión. ¿Entiende? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Jehová conoce el camino. Es lo mismo que dijo en Malaquías. Yo haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. ¿Entiende? Dios advirtiendo a estos espíritus. Vendrá a decir estas cosas. ¿Pero qué es? ¿Entiende? La senda de los malos perecerá. Es la gran tribulación. Lo mismo que dice en Joel. Por eso dice, yo voy a restaurar lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces dice, ve. Dice el verso 21, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. ¿Entiendes? Entonces empieza, hará grandes cosas. ¿Ve? Para no cualquier tierra, pero para la tierra novia. Entonces dice, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto revalecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Entiende? La higuera y la vid, la novia de Israel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Piénsenlo, todavía no viene, pero alégrense y gócense. ¿Entiende? ¿Por qué? Dios empieza a hacer conocer el programa. ¿Entiende? Alégrense y gócense, dice. ¿Ve? Porque dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Entonces el profeta dijo, ¿qué es lo que va a traer a escena Dios primero? Una lluvia de enseñanza, un entendimiento de lo que sucedió, de lo que sucederá y de lo que está sucediendo, debe suceder en este día. Entonces eso prepara tu corazón, para que tu corazón tenga la expectativa para saber lo que va a pasar, no con Moisés, pero contigo. No con Elías, no con los 144,000 solamente, pero lo que debe suceder contigo. ¿Entiende? Porque antes de la tribulación, de hecho que ahí estará Elías y Moisés, pero hay una promesa que Dios hará contigo. Hijos de Sión, Sión siempre es la novia. ¿Entiende? Entonces dice, gozaos y alegraos. ¿Entiende? O sea, son cosas que tienen que tomar lugar. ¿Ve? Pero cuando la Biblia no está dando una sugerencia, está diciendo la actitud en la que debe estar el creyente. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Entiende? Piénsalo. Porque estás entendiendo la promesa para este día y empiezas a cantar la promesa para este día. ¿Entiende? Puede que no tomó lugar todavía en tu vida, pero ese es el proceso por el cual debe suceder. Porque el profeta dijo, no tienes pan, pero te dan la moneda. ¿Entiendes? Tú te pones contento, es como que ya lo tuvieras. Sabes que con eso puedes obtener el pan. Entonces Dios viene primero, da la promesa. ¿Entiende? Y dice, voy a hacer eso. ¿Ve? Lluvia temprana, lluvia tardía, que es primero la enseñanza de la palabra. Luego dice, ¿ve? ¿Entiende? La revelación de esa enseñanza. ¿Entiende? Mecánica y dinámica. ¿Ve? Lluvia de siembra y luego lluvia de cosecha. ¿Entiende? Lluvia de enseñanza, pero resultados también de esa enseñanza. ¿Entiende? Eso es lo que Dios prometió que haría. Entonces dice, ve, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Mire, esa es la promesa. ¿Entiende? Más arriba está hablando, ve usted, del ejército terrible. ¿Ve? Luego dice, Jehová dará su voz delante de su ejército. ¿Entiende? Y luego empieza a hablar las cosas que en lo que debe uno estar confiando y esperando. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Trigo, vino, aceite. ¿Entiende? La palabra, ve usted, del Espíritu Santo, el estímulo de la revelación de la palabra. Ese es vino, ese es vino. ¿Entiende? Entonces dice, os restituiré. Y ahí es donde dice, ve, les restituiré los años que comió la oruga. Pero dice, no es que yo voy a hacer algo solamente así de suelto. ¿Ve? Yo voy a hacer esta obra, no es una obra nueva, es una obra de restauración. Ese es el punto. Porque mucha gente está esperando, ve usted, algo diferente a lo que Dios ya hizo en la iglesia apostólica. No es una obra nueva, es una obra de restauración. ¿Entiende? Voy a restaurar todas las cosas que la iglesia tenía y que el diablo lo robó estos 2000 años. Dios te lo va a entregar a ti. Oye, hermano, qué tremendas cosas Dios quiere hacer contigo. No lo que hizo con ellos, contigo. Por eso cuando tú miras a la luz de la palabra, tu corazón empieza a palpitar. Porque Dios tiene grandes planes para ti.
Porque tú dices, vino el séptimo ángel, me reveló estas cosas y me dijo lo que significaban estos símbolos. Pero luego delante de mí todavía no ha venido la tribulación, está en camino. Pero antes de eso mira las cosas que deben tomar lugar. Una restauración. ¿Entiende? Una obra, un pensamiento que Dios tiene para su pueblo. ¿Ve? Entonces él dice, yo voy a restaurar. Entonces, ¿qué quitó la oruga? El fruto. ¿Entiende? La gente empezó a perder interés en la palabra. ¿Entiende? Tal vez primero de día y de noche el Espíritu Santo, ¿ve? Pero luego piénselo, la presión, tal vez los problemas, ¿entiende? ¿Ve? Ellos empezaron a no conocer por la palabra el programa, ¿entiende? Y ellos no empezaron a mirar la profecía, ¿entiende? Ellos empezaron a decir, no creo que Dios vaya a obrar con los gentiles. Poquito a poquito le empezaron a fallar al blanco. Uno de los errores, dice el profeta, que ellos cometieron, no mirar en la palabra el plan de Dios. No escuchar, no basarse sus acciones en la palabra, porque la palabra les había dicho, muévanse Jerusalén, en Samaria, luego hasta la última de la tierra. Pero ellos no querían moverse de Jerusalén. Por eso se da cuenta que en nuestro corazón debe haber ese tipo de entendimiento, que la obra de Dios no es una obra local, que la obra de Dios es una obra mundial. ¿Entiende? Y nosotros haremos nuestra parte, ¿ve usted? ¿Entiende? A lo que Dios nos encargó que hagamos, ¿ve usted? Pero recuerda, hay una sola obra de Dios y es una obra mundial. ¿Entiende? Y en nuestro corazón debe haber ese entendimiento. Ya trabajé seguro de repente para Jerusalén, o de repente hice un poquito de Samaria, pero la palabra dice hasta lo último de la tierra. Eso es lo que le dijo a Juan, pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Entiende? Entonces dice, yo restauraré esas cosas. ¿Ve? Ahora mira cuando la restauración viene. Aquí es un poquito que miremos. ¿Ve? El verso 26 dice, comeréis hasta saciaros. Ahora esto no es alimento natural, hermano. Piénsalo en lo natural. A cada lugar que vayas, a cada esquina casi hay restaurantes. ¿Entiende? Si tienes con qué obtenerlo, pues ve, si tienes el dinero suficiente, ve, vas a comer, ¿entiende? Lo que quieras. ¿Ve? Pero eso habla de algo, porque todas las cosas allá afuera son para darnos un mensaje de lo que está sucediendo en lo espiritual. ¿Ve? No antes, pero hoy Dios ha prometido abundancia de alimento. Entonces dice, si la obra de Dios empieza a venir a escena, a tu vida, lo primero que va a suceder, tu hambre, Dios promete acabarlo. ¿Entiende? ¿Ve? El hambre, no del cuerpo natural, pero el hambre del alma. ¿Entiende? Y el alimento, Jesús dijo, el hombre vivirá, no solo de pan, pero por toda palabra que salió de la boca de Dios. Y no una palabra escasa, pero hasta saciaros, hasta que esté satisfecho. Y en el alimento viene la fuerza, viene la energía que el cuerpo necesita, porque a través del alimento el cuerpo sigue viviendo. ¿Entiendes? Entonces, mostrando que Dios no tendrá un pueblo débil, se acabará tu debilidad, se acabará tu anemia, se acabará tu falta de alimentación, empezarás a ponerte robusto y fuerte. Esa es la promesa. Tu salud espiritual empezará a mostrarse. Porque cuando tú te das cuenta, ¿qué prometió Dios en este día? Un cristianismo real, hermano, gente no débil. Dios no prometió gente débil. Por eso el profeta dice, el poder otra vez Dios lo regresará. Pero el poder para que sigas viviendo, ¿dónde está? En el alimento. Puede venir a través de diferentes medios, a través de dinero, a través de trabajo, pero el poder de que sigas viviendo está en el alimento. ¿Entiende? Entonces el profeta dice, ve, ¿cuál es el alimento? Es la palabra. ¿Entiende? ¿Dónde estaba el poder de ellos? En la palabra. Entonces lo primero que el diablo les atacó allá era el alimento, el fruto. Lo primero que sacó fuera de escena era el alimento, el fruto. ¿Entiende? Entonces, ve, la gente ya no estaban comiendo la palabra como debería ser. Entonces de esa manera dejaron que el enemigo se infiltre. Ve, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Oye, hermano, piénsalo. Mostrando que no estaba esa alabanza en escena. No le alaba a Dios un pueblo derrotado. No le alaba a Dios. Piénsalo, ¿qué le alaba a Dios? ¿Entiende? ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? ¿Ve? Por eso dice, comeréis hasta saciar, entonces alabaréis. Es decir, tendrás razones para estar alegre. Realmente alabaréis a Dios. Realmente sabrás que Dios está haciendo una obra contigo. Realmente sabrás que Dios te está trayendo pan. Realmente sabrás que Dios te está trayendo abundancia. Realmente sabrás eso. ¿Entiende? Entonces,
Dice, el cual hizo maravillas con vosotros. Oh, hermano, ¿qué expectativa tienes? Tú dices, Dios ha hecho muchas cosas. Hay más. Dios puede hacer más en ti. El propósito de Dios no es hacerte un religioso. Piénsalo, mira de dónde lo sacó a Pedro, a dónde lo llevó. Cuando lo miraban a Pedro con Caifás, ¿entiende? Escucharlo a Caifás, luego a ver, habla Pedro. ¿Qué iba a hablar? No sabía ni siquiera dar el vuelto, dice el profeta. Y no dice más adelante la Biblia, eran del vulgo. ¿Entiende? Pero piénsalo, ¿a dónde salió Pedro? Caifás pasaba, hey, salúdeme. No, toda la gente estaba atenta a la sombra, aunque sea la sombra de Pedro. ¿Qué? Dios hizo maravillas en ese hombre, en su vida. Lo sacó del anonimato, lo sacó de la vida derrotada, de la ignorancia. ¿Entiende? Ve, lo sacó a alguien que ahora, ve usted, hermano, era una tierra deseable. Ve, el que menos quería conectarse con él porque había beneficios en ese compañerismo con Pedro. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno? ¿Ve? Ahora, una promesa dice, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Eso es poderoso, estos 2000 años, ¿ve? Piénsalo, ¿y cuál es el concepto que ahora el mundo tiene de cristianismo? ¿Entiende? ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de cristianismo? ¿Ve usted? Lo único que hablan de Lutero, que tremendo hombre, ¿ve? Sacudió, ¿entiende? Roma y bueno, ¿ve? Protestó contra Roma y cambió la historia universal. ¿Entiende? ¿Ve? Pero luego, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto que tiene del cristianismo? Entonces mira lo que Dios se propone hacer. Aquí está el punto. Dios ya no quiere un pueblo hambriento, Dios quiere un pueblo que esté alimentándose. ¿Te das cuenta? Dios no quiere un pueblo que esté todo desagradecido con Dios. Dios quiere un pueblo que venga, sí Señor, gracias Señor. Hoy día me has bendecido, hoy día yo he podido percibir tu presencia, tu palabra. Hoy día he comido bien de la palabra. Un pueblo que realmente le alabe a Él. No porque ya bueno hay que cantar, no. No, me alabarán, dice. Mira las cosas que deben tomar lugar. Mira lo que Dios promete restaurar. Un pueblo realmente con gratitud. Mira lo que debe tomar lugar en tu corazón. Pero no solamente sí, tengo que estar agradecido, tengo que estar agradecido. ¿Entiende? Ve. No es solamente que te esfuerces por estar agradecido. Verás resultados en ti. Ahora, estas cosas, ve usted, porque si al ser abiertas, gente va a captar estas verdades. ¿Entiende? Entonces va a tener la expectativa, ¿ve? De que Dios no es mezquino con cada uno, ¿ve? Sino Dios tiene abundancia, entonces Él va a empezar a desear abundancia. No como de repente le van a decir, no, por si acaso esto es solo para pastores, esto es solo para ministros, no para el pueblo. Aquí no dice mis ministros. ¿Entiende? La Biblia dice, mi pueblo. ¿Entiende? Mi pueblo. Entonces dice, ¿qué es? Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios quiere traer a escena? ¿Cómo era allá en el libro de los Hechos? Dice que nadie quería juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían, esos no toleran cualquier cosa. ¿Entiende? Esos realmente no solo simulan el cristianismo, ellos tienen cristianismo. Esos no solamente adoran a un Dios por ahí, ¿entiende? Histórico. No, Dios vive en medio de ellos. Y dice, ellos tenían temor de juntarse con ellos. No eran un pueblo avergonzado. Eran un pueblo que le provocaba a Roma. Era un pueblo que Roma estaba preocupado de ellos. Era un pueblo que provocó al diablo. No era un pueblo avergonzado, no era un pueblo humillado, no era un pueblo aplastado, no era un pueblo derrotado. Pero piénsalo, hoy el cristiano quiere, hermano, ora por mí. El cristiano a veces quiere dar lástima. No, tú tienes lo que Dios ha prometido para hoy, ¿entiende? Nunca más voy a ser derrotado. Nunca más voy a ser avergonzado, nunca más voy a ser humillado. Yo he sido colocado en este día para vencer. Yo he sido colocado en este día para derrotar al enemigo. Esa es su promesa. O sea, ¿qué es lo que Dios va a restaurar? ¿Qué es lo que la palabra declara? ¿Qué es lo que la palabra describe? Por la palabra tú puedes saber las cosas que deben tomar lugar. Entonces tú empiezas a mirar, cuando tú tienes ojos escriturales, empiezas a mirar si realmente estamos viviendo vidas escriturales, reuniones escriturales, predicación escritural. Porque podemos predicar una historia, ¿entiende?
Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? No con allá, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Entiende? Entonces, pero miren qué condición los va a encontrar. ¿Entiende? Los va a encontrar en una condición donde la oruga ha hecho lo que ha querido con ellos, sin frutos, sin secos completamente, parece que no hay vida. Pero muy adentro, dice, desde el corazón de los creyentes, una vid saldrá a escena. ¿Me entiende? Otra vez va a manifestarse la simiente real de Abraham, dijo el profeta. Otra vez van a venir a escena los Josué, los Gedeón, ¿entiende? Los Sansón, ¿entiende? Van a venir a escena otra vez esa real simiente de Abraham. Los José que se niegan a fallar, que se niegan a caer, que se niegan a ser derrotados. Esos jovencitos, Daniel, Asael, Azarías, que se niegan, ve usted, a rendirse fuera de la palabra. Dios prometió que otra vez regresaría. Para eso te ha llamado. Para eso tú estás en el mensaje. Aleluya. Seguro que el diablo va a lanzarte voces para que descreas tu promesa. ¿Entiende? Que no es posible. Está prometido. Y nunca Dios hace una promesa que no pueda cumplir. Solamente deja que empecemos a enfocar nuestra fe en nuestra promesa. Dios no nos envió un mensajero cualquiera. No nos envió un Lutero. Uno que después de usted se confundió y decidió mal, y por causa de esa decisión muchos murieron. No nos envió un Wesley que no pudo ir más allá en la Biblia, o unos pentecostales. ¿Entiende? Dios nos envió uno que conocía la plenitud de la palabra. Dios nos envió uno que caminaba con Dios. Dios nos envió uno invencible que nunca se vendió contra lo errado. ¿Entiende? ¿Cuál será el resultado? El mensaje de Lutero tuvo resultados, el de Wesley. ¿Entiendes? Pero esta es la hora donde el mensaje, el resultado del mensaje empieza a manifestarse. Eso es lo que la palabra dice. ¿En qué es? Ha habido un cambio de dispensación, un doblar de esquina, y muchos no lo han visto. Y muchos todavía no lo ven. Muchos están yendo de largo. Se acabó el tiempo de la derrota. Se acabó el tiempo del hambre. Se acabó el tiempo de la vergüenza. Ha llegado la hora de la vida de Cristo en su novia. Sí, Señor. No prometió Dios que sería en el rapto un pueblo todo derrotado. La gente habla que el fin viene, ¿entiende? Oh, ya viene el fin y todas las cosas están en el fin. Oh, hermano, mira antes de la tribulación qué es lo que va a venir. Esa es su promesa. Y no fallará. ¿Entiende? Otra cosa, si Dios prometió un mensajero, piénsalo, no habla tantas cosas del mensajero. No habla tantas cosas maravillosas del mensajero. Pero mira qué clase de mensajero tuvimos. Uno solo. Frente al mundo entero. Rodeó el mundo, rodeó la tierra, uno solo. Mostrando las maravillas de Dios, uno solo. ¿Entiende? La novia es más. ¿Entiende? Por eso, hermano, ¿qué es? Esa es la hora de mirar la palabra de la manera correcta. Por eso dice, ¿qué es? Esta es la hora donde tú tienes que entender. El pueblo debe estar comiendo bien. ¿Entiende? Buen alimento en lo natural, pues no tienes problemas en tu salud. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Ve? ¿Tú entiendes? Dios ha prometido traerme salud espiritual. Pero si uno está débil, viene un demonio y te empuja para allá. Hey, hermanos, ayúdenme. ¿Entiende? Por favor, oren por mí. ¿Entiende? ¿Ve? Pero ¿qué es la promesa de Dios? Te voy a alimentar. Oye, te voy a dar un poquito más ración hasta saciarte. ¿Entiende? De pronto viene el diablo, más bien él rebota lejos. Porque el alimento de Dios es poder. No es cualquier alimento, es un alimento de poder. Por eso cuando Dios lo tipificó, era ese alimento de ángeles. ¿Acaso no vinieron ángeles para traer a escena a los sellos? ¿Y esos mismos ángeles trajeron comida a Elías? Con una comida caminó 40 días, 40 noches. ¿Qué clase de comida? El sueño no podía venir. El cansancio no venía. A un anciano. Esa es la promesa para este día. No es cualquier palabra. Ten confianza, Dios no va a fallar. Te va a traer una palabra de poder. No solo una instrucción, no solo un entendimiento, no solo una revelación de misterios. Dentro de esa palabra va a ir poder. Poder entrando directo a tu corazón, directo a tu alma, directo a tu fe, para despertar esa simiente de Abraham. Esa es la promesa.
¿Entiende? Pues cuando miramos en la palabra, de la manera, lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿cómo podríamos saber? Mira lo que Dios prometió. Dice, ¿qué es un pueblo que empieza a entrar en la palabra? Dice. ¿Entiende? Estas cosas. Entonces dice, ese era invencible. Hombre de día y de noche entrando en la palabra. Eso es lo que atacó el fruto. Luego, ¿qué atacó? El compañerismo. Piensa la gente solamente tan débiles, hermano, a veces los domingos al culto. ¿Entiende? Es que no hay tiempo, es que no hay esto. Hermano, el diablo les convence de todo y su vida cristiana casi ni existe. ¿Entiende? Pero dice, este árbol, su hoja no cae. ¿Qué es hoja? ¿No es compañerismo? ¿Te das cuenta cuando a la gente le hablas de compañerismo? Todos los días. Eso es lo que Dios tenía allá todos los días en el Edén. Eso es lo que Dios va a restaurar otra vez el Edén. No solo un reino bonito de plantas, de animalitos, no, Señor, sino un compañerismo diario con Dios y sus hijos. Eso es lo que Dios va a restaurar. ¿Entiende? Mientras la palabra no viene a escena, ¿entiende? Mientras todavía ve usted, todavía de repente lo ves difícil, pero deja que tú más te unas con la palabra. ¿Entiende? Lo que para los hombres es difícil, para Dios no. Para su novia tampoco. Porque todo lo que Él es su novia. ¿Entiende? Entonces es su promesa. Comeréis hasta saciados, alabaréis el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta? Un pueblo feliz con su Dios, alabando a su Dios. Míralo allá nomás, un equipo de fútbol que pierda. ¿Se les da ganas de cantarlo? ¿Entiende? Pero deja que gane. O un político que gane. O un político que pierda. La gente que estará alabando a su político. Pero deja que gane. Vas a ver los carros tocando las motos y la gente, sus banderolas. ¿Entiende? Ve. Tú vas a ver un Jehová poderoso. ¿Entiende? Por eso, hermano, ve usted, la novia está diseñada para eso. Para mirar esas cosas. Cuando tú ves eso, entonces alabaréis el nombre de Jehová. ¿Entiende? Entonces dice, mire el verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Se da cuenta? No es un Dios en el cielo. Ve, esa es la promesa. No es un Dios allá arriba en el cielo, porque eso es lo que Rahab miró. ¿Entiende? Dios en el cielo y Dios en la tierra. Dice, ¿cuál es lo que tú llegarás a conocer? Lo que a veces parece difícil. Miramos un Dios de lejos. No, dice, lo que tú llegarás a saber, yo estoy en medio de Israel. ¿Entiende? Yo soy Jehová vuestro Dios, no hay otro. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Y lo repite. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha bombardeado tanto que no hay razones para estar feliz y dichoso de ser creyente. Más bien, uy, el mensaje, mi iglesia me prohíbe. ¿Entiende? Y los jóvenes están viviendo un calvario, un martirio, la vida cristiana. Qué astucia el diablo. Cuando Cristo dijo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Tenemos que destruir la vergüenza del pueblo de Dios. Tenemos que destruir el hambre del pueblo de Dios. Tenemos que destruir la falta de alabanza hacia Dios, la falta de gozo y de gratitud hacia Dios. ¿Entiende? ¿Pero qué es lo que Dios va a enviar para destruirlo? Dice, la palabra de día y de noche. Ese será como árbol plantado. Ese, su hoja no caerá. Ese, su fruto estará en su tiempo. Todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué? No estará operando bajo sus ideas. El liderazgo del Espíritu Santo estará dominando su vida. ¿Entiende? ¿Qué cosas? ¿Qué promesas? ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente, ve usted, las mentiras del enemigo. ¿Entiende? Las mentiras del diablo de que, oh hermano, hay que luchar, hay que pelear. Es difícil, es una lucha, hermano. Así no es la promesa para este día. Dice, mi pueblo ya nunca será avergonzado, entonces el otro va a ser avergonzado. ¿Entiende? Porque mira, hasta ahora, ¿qué piensa el mundo? Cristianismo, pobrecitos, dice. ¿Entiende? Ellos están. El pueblo de Dios está ahí. ¿Qué está prometiendo Dios? Voy a revertir el papel. Voy a revertir la situación. ¿Puede hacerlo? ¿Tendrá poder para hacerlo? ¿Podrá hacer ese Él en tu vida? ¿Crees que es capaz de hacerlo? Lo prometió. ¿Pero cree que Dios te llamó para eso? Bota fuera de escena toda incredulidad, toda duda, todo temor, todo miedo. Es un día glorioso. Ahora dice, no dice voy a enviar un ángel que restaure mi obra.
voy a enviar o no, yo restauraré. ¿Se da cuenta? Yo lo voy a hacer. ¿Qué promesa? Si Él lo dice, ya no hay marcha atrás. Por eso que es la cosa que debemos estar visualizando, ¿entiende? Ve, la única cosa que hace la palabra para no desviarse del programa. Hermano, ¿hay forma de ser derrotado? No hay. No hay. ¿Entiende? ¿Captas las cosas? La única cosa es insultarle a Dios y decir, es muy difícil. Tú lo dices, pero ¿se acuerda? ¿Cómo dijeron estos 2 millones? ¿Le dudaron tanto al Señor? Ve. Pero 2 se pararon y lo creyeron, eso fue todo. Es cuestión de fe. Por eso que es tú buscando mirar a la luz de la palabra la razón por la que tú estás en este día. Tú existes hoy, hermano. Piénsalo, ni nuestro mensajero está en la tierra. Podemos escuchar sus cintas, podemos escuchar los audios de sus prédicas y leer sus sermones, pero no está en la tierra. Tú estás. ¿Entiendes? Él no puede hacer hechos de más de lo que ya se hizo. Ya no puede mejorar sus sermones. Ya no puede mejorar sus hechos. Ya vivió su tiempo. ¿Entiende? Dejó su mensaje. Culminó su labor. Pablo culminó, Pedro, todos culminaron. ¿Entiende? Pero tú estás todavía. De repente algunos, ¿entiende? En una edad avanzada. Pero piénsalo. Si nos quedara una semana, en una semana vamos a hacer lo que nos hemos hecho estos años. En una semana voy a entrar a la palabra de día y de noche. Una semana voy a tener compañerismo con Dios. ¿Entiende? Una sola noche la vara seca cambió. ¿Qué tal una semana? ¿Qué tal un mes? ¿O qué tal un año? ¿Entiende? Hermano, no es solamente jugar a la religión, que bueno, aquí vamos a pasarla de todo, piénsalo, la apretura viene, ¿entiende? Ve, y la tribulación viene, y la gente, pero mira la Biblia, mira las cosas que están prometidas, ¿entiendo? Cierto, viene la apretura, para la Virgen Fatua, les va a alcanzar, ¿entiende? Piénsalo, porque la Biblia dice, cuando quiere atacar a esta mujer que tuvo el hijo, ella recibe las 2 alas y vuela. El profeta dijo, Dios no va a tomar una novia para castigarlo y luego recién casarse con ella. No, Señor, más bien dijo, ay, si me la tocas. ¿Entiende? Él la ama, pero ella tiene que mostrar que es de la especie de él. Entonces tiene que haber una situación caótica como en Génesis 1. Tiene que haber una situación donde el enemigo reina, donde las tinieblas reinan como en Génesis 1, donde todo es un caos. Pero ahí vino el compañero de esta novia y cambió esa situación caótica y terminó haciendo un Edén. Igual, por eso Dios permitió que vivas en este mundo y tengas la vida que tienes, y permitió que el diablo haga un caos de tu vida, de tu carácter, de tus hábitos, de tu manera de ser, una confusión, tal vez una derrota. ¿Entiendes? Pero luego te entrega la palabra para mostrar que tú eres de la misma clase de él, de las mismas características, de los mismos hechos de él. ¿Entiende? La novia, ve usted, todo lo que él es, ¿entiende? Es lo que la novia es. Esa es su promesa para este día, ¿no? Todo lo que Cristo es la promesa, la novia para este día. Entonces, ¿qué es? Un pueblo que entiende, Dios me trajo para estas cosas, investigando en la palabra. Entonces dice, nunca más mi pueblo será avergonzado. Cuando él dice, después de esto, ¿se da cuenta? Yo no voy a dar mi espíritu a cualquier clase de gente. Después de esto, yo les voy a sellar. ¿Entiende? Ellos tuvieron, ahí estaba Pedro, tuvieron tiempo, tenía que tener la posibilidad de irse también. Tenía que tener la posibilidad de retroceder. ¿Cuándo no retrocedieron en Jesús? No era solamente esta semana, de repente estás animado. ¿Ve? Les dio tiempo. Igual a la simiente de Abraham en las edades del Antiguo Testamento. ¿Entiende? Les dio tiempo a cada uno. ¿Ve? Sansón quiso fallar, le dio permiso que falle, pero luego reaccionó, dijo una vez más, Señor. ¿Entiende? A cada uno. Igual entonces Jesús vino a la iglesia apostólica, les dio su oportunidad, su tiempo, les mantuvo en libertad. Pero al final los que decidieron permanecer hasta el fin, ve, adorándolo a Él, cada día entendiéndolo más, cada día interesados en la realidad de quién era Él. Muéstrenos el Padre, ellos están interesados, ¿entiende? Me has visto a mí, has visto al Padre, ¿entiende? Entonces empieza a revelarse a ellos, y con todas esas cosas ellos no tropiezan.
Los demás decían, sí conocemos a sus hermanos, pero ellos no tropiezan. Ellos podrían decir, este está exaltándose demasiado, nos vamos. ¿Entiende? Cada vez le soltaba verdades más que parecían, ¿entiende? ¿Ve? Algo difícil de creer. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Ellos se quedaron firmes, fieles. ¿Ve? Amaron la palabra, vivieron con la palabra. Entonces fueron a Hechos 2 y Dios les dio el Espíritu Santo. Por eso dice, después de estas cosas. ¿Entiende? Porque estas cosas de traer palabra en abundancia para saciarte, estas cosas de traer la lluvia temprana, la lluvia tardía, estas cosas, ¿ve usted? De llenar las eras de trigo, los lagares de vino y aceite, ¿entiende? De alabar el nombre de Dios, ¿ve? De Dios haciendo maravillas, del pueblo no avergonzado. Estas cosas son la labor del Espíritu Santo, ¿entiende? El Espíritu Santo empieza a hacer una labor para sellarte, mostrando que Él no sellará a un pueblo triste, deprimido. Él va a sellar un pueblo que está saciado. Él va a sellar un pueblo que no está avergonzado. Él va a sellar un pueblo que está adorando a Él. ¿Entiende? Él va a sellar un pueblo, ve usted, que ya no está derrotado. Él va a sellar un pueblo que tiene trigo, aceite, tiene vino, ¿entiende? Él va a sellar un pueblo que tiene restauración. Él va a sellar un pueblo que tiene, ve usted, que es como a Salmos 1. ¿Entiende? Que tiene sus hojas, sus flores, y está junto a corrientes de aguas. Él era un pueblo en compañerismo, en unidad, porque para que ellos reciban el Espíritu Santo estaban todos unánimes y juntos. ¿Entiende? Un pueblo que tiene poder para vencer su ira, su enojo, su soberbia, su altivez. Porque si no, no podrás tener compañerismo. Alguien te va a decir algo, no podrás soportar. Pero un pueblo que tiene poder para vencer esas cosas cerradas dentro de uno. Esa es la obra de Él. ¿Qué es? ¿Qué es? Si Dios está diciendo un pueblo, ve usted, que ahora va a alimentarse, Dios tiene que destruir el concepto, ve usted, de que solo el alimento del creyente es ir a la iglesia. Porque es mentira. El juicio de Dios tiene que caer, ve usted, son contra todas las cosas cerradas que el creyente ha tenido. El Espíritu Santo va a condenar, va a traer juicio a todas las cosas cerradas que el creyente ha tenido en su concepto. ¿Entiende? Para recién poder sellar. Mire, en el mensaje El futuro hogar, el profeta empieza a mostrar las cosas que hemos estado predicando, ¿no? De la vestimenta sacerdotal, del pectoral, ¿no? De la mitra, ¿cómo es el pectoral? Las 12 tribus, las 12 piedras, ¿ve? Entonces el profeta dice, mira la nueva Jerusalén, mira 12 puertas, dice, ese es el pectoral. Las 12 puertas que hay en la nueva Jerusalén, es el pectoral en el pecho de Aarón, de esa vestimenta, ¿no? Entonces dice, mira, en ese mensaje, el párrafo 394, el profeta dice, en las puertas, ellos tenían 4 puertas colocadas exactamente como en el templo del desierto, o sea, este, oeste, norte, sur, ¿ve? Como estaba la tienda en el desierto, fíjense, dice, 3 en cada lado, 12 puertas, pues eran 12 apóstoles, dice, y tenían 144 codos de alto, eso era 12 por 12. Entonces dice, siendo cada una de estas grandes piedras casi 20 pies, casi 6 metros y 10 centímetros de alto. Dice, ¿qué es eso? Esas puertas y todo ello. Dice, el pectoral en esa puerta, constituyendo ese muro que estaba alrededor de la ciudad. ¿Te das cuenta? Por eso que todo lo que tú miras en la Nueva Jerusalén y lo que contiene, eso es lo que tienes que contener tú. Todo lo que contenía el templo es lo que tienes que contener, todo lo que contenía el sacerdote. ¿Ve? Entonces dice el pectoral, eso es lo que simboliza esas 12 puertas, porque hablaba de cada tribu, en este caso de los 12 apóstoles. ¿Ve? En este caso tenía que estar ¿dónde? En el pecho del sacerdote. ¿Ve? ¿Qué es eso? En el corazón de cada uno, en su corazón tiene que estar el pueblo de Dios.
Tiene que haber un interés de darles un buen ejemplo. Tiene que haber un interés de que realmente estén saciándose del pan de Dios. Tiene que haber un interés de que no estén avergonzados de la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes la carga para que lo que Dios ha prometido se lleve a cabo en la gente? ¿Tienes carga por eso? Dios tiene que destruir esa falta de interés. De repente solo la aceptamos para nosotros. Claro, por ti tiene que empezar porque no puedes dar lo que no tienes. Pero el real objetivo es que ese interés se mueva por cada creyente. ¿Entiende? Mostrando esas cosas. ¿Ve? La nueva ciudad tiene 12 cimientos, como lo vimos, 12 patriarcas, 144 codos, siendo el pectoral de Aarón. ¿Ve? Siendo el pectoral de Aarón, dice, 12 puertas de perla, el nombre de los 12 discípulos. ¿Se da cuenta? Es lo que es la Nueva Jerusalén, porque por eso cuando Dios habla de esa Nueva Jerusalén, ¿entiende? Él está hablando de Él está hablando de en los logros del creyente, los logros del Espíritu Santo en cada creyente. ¿Entiende? Entonces, leamos un poco acá. En el mismo mensaje el futuro hogar dice, pero ahora tienen que pasar, dice, por un bautismo de fuego, la tierra, fuego santo de Dios, que limpia la tierra y los cielos alrededor de ella. Entonces, es comprada para que los redimidos puedan vivir en ella. Vivir en ella en paz. Fíjense, el bautismo de fuego es para limpiarla de pecado, de enfermedad, de gérmenes, de enfermedades, de pecadores, del diablo y de todo su grupo. Él ha de ser echado fuera al lago de fuego. Fuego santo de Dios desciende del cielo y quema. Fíjense, para prepararla para que Dios more en ella. Porque Dios en el nuevo mundo que ha de venir ha de morar en la tierra. Porque ustedes dicen, Dios, Él mora en el corazón humano. Pero Él y la novia se vuelven uno. Y ellos van a su hogar en el mundo nuevo. Un mismo plan de redención usado para redimir a ambos, al mundo y a las personas que viven en Él. El mismo plan. ¿Te das cuenta? Oh, hermano, Dios va a restaurar, Dios va a hacerlo todo. Claro, la palabra nos muestra que es lo que Dios va a hacer, pero tú tienes que decidir a operar eso. ¿Entiendes? ¿A través de qué? A través de qué? Del mismo proceso por el cual Dios limpia la tierra. ¿Entiende? ¿Cómo? ¿De qué manera lo va a hacer? Fuego de Dios. Una destrucción total. ¿Entiende? Una destrucción. ¿Ve? De esas cosas. Entonces Dios tiene que tomar lugar y destruir, ¿entiende? Y destruir las cosas cerradas, ve usted, que están en cada uno de nosotros. En ese mismo mensaje, el párrafo 86 dice, acontecerá que el que quedare en Sión y el que es un remanente de Jerusalén, será llamado santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, en la cual el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión. Recuerden, esa siempre es la novia, cuando habla Sión, dice. Y purifique la sangre de Jerusalén. Ese es el remanente de los judíos, más la novia. O sea, obrando la obra con Dios, dice los 144,000. Entonces dice, y en medio de ella, con espíritu de juicio. Escuche estas cosas. Y en medio de ella, dice, con espíritu de juicio, fuego. Moviéndose, dice, en medio de ella, en medio de la novia, en medio de los 144,000, un espíritu, Espíritu Santo, pero espíritu de juicio, fuego, juicio a lo errado. Cuida, dice el profeta, mira, va a destruir la tierra, va a destruir la tierra, no, va a destruir las cosas erradas, va a quemar, lo va a limpiar. Leímos de pecadores, de cosas inmundas, de todo lo errado, porque Dios se propone restaurar. ¿Dónde? Restaurar en ti la vida cristiana que ya estaba en esa iglesia apostólica. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Para colocar en ti eso, Él primero tiene que tener, el Espíritu Santo tiene que venir en juicio. De la misma manera que viene allá. Dice,
Y en medio de ella dice, con espíritu de juicio, de fuego. Dice, ese siempre es el juicio de Dios. Cuando Él emite su juicio final, los llama, los justifica y los trae redención. Entonces su juicio cae sobre ustedes. Y el Espíritu Santo y fuego limpia el pecado, entonces ustedes son suyos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta hermano, qué es lo que va a traer un avivamiento? Cuando viene una palabra que te empieza a condenar las cosas erradas que están en ti, que están en uno. Para recién limpiarnos, para recién el venir, vivir en nosotros. Si Él dice que va a restaurar, por eso dice, ve usted, tiene que estar en la palabra constantemente de día y de noche, porque el Espíritu Santo que escribió la Biblia, ve usted, Él mostró qué clase de predicación vendría a escena. Nos dijo al inicio del capítulo 12, Joel, toca trompeta en Sión, viene un ejército poderoso, un ejército del enemigo, para contaminar la tierra. Mira lo que han hecho de la tierra allá afuera, mira de qué la han llenado, mira qué han colocado en el corazón de las personas. Interés por Dios ya no existe. ¿Entiende? Solamente es un mundo que quieren vivir, quieren tener todo, pero no quieren Dios como su líder, Dios como el líder de ellos. Quieren a Dios pero que les dé cosas, pero no quieren a Dios que lidere sus vidas. No quieren a Dios para honrarlo. No quieren a un Dios para obedecerlo. Eso es lo que el diablo ha hecho allá afuera. Eso es lo que el diablo ha hecho en cada uno. ¿Pero qué es? Tiene que venir la palabra de usted para traer un juicio a esas cosas erradas. Por eso cuando tú vienes con ese entendimiento, necesito ser limpio, necesito ser lavado. Por eso dijo, el hombre que se mantiene de día y de noche en la palabra, él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todo lo que hace prosperará, porque la palabra para este día está diseñada para limpiarnos, para lavarnos. Es el Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros, un espíritu de juicio contra las cosas erradas. No se van a ir así, van a coger sus cositas y se van a ir así de fácil. ¿Se van a ir así de fácil la gente de este mundo? Los pecadores, bueno Señor, y ahí está tu tierra, pues nos vamos. Dice el mismo proceso, como Dios hace con la tierra, lo hace aquí. El mismo proceso. Esos espíritus no van a ir de ti porque tú vengas a la iglesia o porque digas, ya quiero cambiar, se van a ir. No. Entonces dijo, ¿de qué manera tú llegarás a ser como un árbol que está siempre corriente de aguas? ¿De qué manera tú llegarás a ser? Cuando dice, su delicia sea la ley de Jehová. Porque esos espíritus no soportan el juicio de Dios, no soportan el juicio de la palabra, no soportan la presencia de la palabra. Y la única manera de sacarlos fuera de escena es ponerlos al fuego de Dios, la palabra y el espíritu. ¿Entiende? Esa es la promesa. Dios restaurará a un pueblo que ya no será derrotado. Cuando tú entras a la palabra, vergüenza te va a dar hablar de derrota, porque la palabra no habla de imposibles, no habla de obstáculos, no habla de miedos, no habla de cobardes. La palabra habla de la simiente de Abraham. ¿Entiende? Entonces dice, su juicio cae sobre ustedes. Y el Espíritu Santo y fuego limpia el pecado. Entonces ustedes son suyos. ¿Te das cuenta? No puede ser antes. Eso cuando tú te das cuenta de cosas erradas. ¿Qué crees que va a sacar de ti eso de lo errado? ¿Entiende? Si de día y de noche estás en la palabra. ¿Entiende? ¿Te das cuenta que cuando tú empiezas a caminar hacia la palabra, ese compañerismo, donde la palabra está en escena, eso muestra cuánto quieres cambiar? Pero cuando eso no es nuestro interés, no tienes posibilidad de cambio, no hay otra forma provista. El mundo quiere cambiar, han hecho psicólogos, psiquiatras y tantas cosas y religiones y se privan de, quieren cambiar. ¿Entiendes? Oradores y conferencistas internacionales para tratar de cambiar la mente de la gente y psicólogos y todo ello. ¿Entiendes? Y los motivan un poquito, pero no pueden porque el único poder de cambio está en la palabra de Dios. El único poder de cambio, el poder vivificador lo tiene la palabra de Dios. Pero lo intentan. ¿Ve? Lo intentan y se esfuerzan, ¿entiende? Y tal vez dicen educándolos, tal vez dicen dándoles dinero, tal vez dicen dándoles alimentos y programas, ¿entiende? ¿Ve? Y hacen porque quieren cambiar a la gente, ¿entiende? Para que el mundo no sea destruido, porque Dios de todo modo lo va a destruir, pero el diablo quiere mostrar que su Edén sí es un Edén bueno y sí cambia a la gente, ¿entiende? No es un cambio real, pero Dios promete el real cambio, la real transformación. Entonces él dice, tiene que suceder eso. El Espíritu Santo y fuego limpia el pecado, entonces ustedes son suyos. Dice, lo mismo hace él con la tierra cuando él la limpia con fuego y con espíritu de devastación. ¿Me da cuenta? Espíritu de devastación. ¿Entiende? Por eso cuando tú empiezas a escuchar la palabra,
¿entiende? Saliendo de jóvenes, una palabra de poder, una palabra de victoria. ¿Entiende? Esas cosas. ¿Qué está sucediendo? Dios está sacando fuera de escena la derrota. Si otro viene, entiende, hablando así, le va a dar vergüenza. ¿Entiende? Pero tú tienes que decidir tener ese tipo de palabra. ¿Qué palabra tienes que tener? La gente quiere el Espíritu Santo. Pero mira qué Espíritu Santo es. ¿Qué es el Espíritu Santo hoy? Es espíritu de juicio. Es espíritu de devastación. Es espíritu de aniquilación de todos los poderes del diablo, de todos los poderes del enemigo. Pero la gente quiere un Espíritu Santo que le dé una buena sensación y les haga saltar para arriba y para abajo nada más. Pero el Espíritu Santo hoy es juicio. Es devastación de lo errado. Porque Dios se ha propuesto traer de regreso otra vez lo que el diablo destruyó. Pero para eso Dios se ha propuesto destruir lo que el diablo ha hecho. Lo que el diablo ha edificado. Un espíritu de destrucción. Un destructor, los ángeles destructores. Los ángeles del juicio de Dios. Ese era Jeremías. Te he levantado, dijo, ¿para qué? Para que seas profeta, para que destruyas, para que arranques, para que derribes. Luego plantes y edifiques. Dios no puede colocar en nuestra vida pecaminosa, Dios no puede edificar. Y Dios quiere hacer mucho en cada uno. Pero el problema es falta de entendimiento, que tenemos que despojarnos. Tenemos que sacar fuera lo errado. Nosotros tenemos que entender qué clase de predicación debemos tener. ¿Qué clase de predicación está prometida? Y el profeta dice que ese es el Espíritu Santo, trayendo una palabra de destrucción, de devastación, de juicio, para lavarte, para purificarte, para limpiarte. Entonces será suyo. Aleluya. ¿Entiende? Capta cosas. Esas son las cosas que Dios prometió que haría. Entonces dice, conoceréis que yo estoy en medio de Israel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice, después que Dios destruye, entonces será suyo, entonces se vendrá su espíritu, vivirá en ti. Cuando Dios destruye todo, entonces Dios viene y vive en el milenio, en la tierra. Dijo el profeta, Él no pondrá sus pies acá en la tierra. Nosotros hablamos, mire el mundo, el pecador allá afuera. Lo mismo que el diablo ha hecho afuera, lo mismo lo ha hecho en ti y en mí. Solo que lo tenemos muchas veces escondido. Es hora de abrir los ojos y no encubrir. Y es hora de entender lo que necesitamos. ¿Entiende? Es hora de entender lo que necesitamos. Por eso mira allá afuera, ¿ve usted? El mundo sí están esforzándose por cambiar, el mundo se esfuerza por cambiar. Algunos entran en centros de rehabilitación, de la droga, del alcoholismo y tantas cosas. Quieren cambiar. Y muchos espíritus también tenemos dentro de nosotros que sí quieren cambiar. Pero no están rindiéndose al proceso que les hará cambiar. Y el proceso que les hará cambiar, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová. Que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado. ¿Te das cuenta? El poder a través del cual volveremos a escena otra vez. Ese árbol no había. Decisión de entrar a operar en la palabra de día y de noche, pero no cualquier palabra, la palabra asignada para este día, liderada por el Espíritu Santo. Ve usted, la gente piensa que el Espíritu Santo hoy no tiene entendimiento de lo que es. ¿Qué está prometido? Un Eliezer trayendo una Rebeca. ¿Qué es? Sacando fuera de escena, ve usted, todas las miradas que de repente y las propuestas de otros que tenían hacia ella. ¿Entiende? Y logrando que ella tenga un amor impresionante por Isaac. ¿No es Isaac la palabra? Es la obra del Espíritu Santo hoy. ¿Ve? Logrando, ve usted, un amor impresionante por la palabra, de día y de noche, deleitándose. Entonces, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no cae, da su fruto a su tiempo. Todo lo que hace prosperará. No así los malos. ¿Entiende? Malaquías 4, ¿qué dijo? Viene el día ardiente como un oro. Todos los soberbios, todos los malos, todos ellos. ¿Por qué dice soberbios? ¿Entiende? Porque por soberbia no cambiaron. Porque tenían la posibilidad. Dios mandó un profeta. Ve. Y tenía la posibilidad de cambio. ¿Entiende? Igual nosotros, ¿ve usted qué nos haría no cambiar? Soberbia, porque estamos viendo muy claro. No solamente estamos viendo que tenemos que cambiar, estamos viendo cómo. Aplica la receta y tú verás el resultado. Hay mucha gente que lo está tomando y están teniendo resultados. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Pero Dios prometió una real iglesia. Entonces dice que, entonces después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de eso, después cuando haya gente que ya no está hambrienta, cuando haya gente que no está avergonzada, cuando haya gente que no está derrotada, cuando haya gente que no está, si no están alabando al Señor.
¿Entiende? Cuando yo veo eso, entonces yo derramaré mi espíritu. ¿Entiende? Lo mismo dice el profeta en el mensaje del futuro hogar. Cuando ya dice todo está quemado, pulverizado, entonces dice ustedes serán suyos. Pero primero tiene que venir el espíritu de devastación, espíritu de juicio. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? Cuando Juan el Bautista lo presentó a Jesús, ¿de qué manera lo presentó? Dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros miramos lo que Dios prometió, entonces podemos nosotros decidir ser su ayuda idónea, decir, sí Señor, ve, voy a ahorrarte trabajo. Yo sé aquello a través de lo cual puedo ser mejor, tener mejores resultados para ti. Empiezas a mirar por la palabra las cosas que te convienen y empiezas a entender dónde está el poder de cambio. No solamente entramos a la palabra por conocimiento, ¿entiendes? La palabra te impresiona, cierto, pero tú entiendes, hay un poder en la palabra, hay un secreto a través del cual Dios podrá hacer algo contigo. ¿Sabes por qué? Porque no es que sea algo mágico, sino es que ahí Dios te va a encontrar. Dios siempre te va a encontrar en la palabra. Fuera de la palabra no te puede encontrar. Dios nunca sellará a ninguno de los 144,000 fuera de Israel. Tiene que encontrarlos en Israel. Dios también tiene que encontrarte a ti en tu tierra, la palabra. ¿Entiendes? Y esa es la presión que la novia necesita. ¿Dónde Israel sacó lo mejor de ellos? Bajo la presión. ¿Para qué? ¿Presión para qué? Presión para regresar a su patria. Presión para que entiendan, necesitan una nación. Porque no la querían entender por predicación. Entonces Dios les mandó una presión. Es lo mismo, necesitamos que la palabra nos presione. ¿Entiende? Hacia ese real entendimiento que nos conviene. Y cuando no lo queremos entender por la predicación de la palabra, pues lo entenderemos por la tribulación. ¿Entiende? Porque en la tribulación sí se darán cuenta. ¿Ve? ¿Pero qué es? La novia tiene percepción profética. Y esas son las cosas que deben tomar lugar en este día. Entonces, ¿ve? Dios diciendo, yo restauraré. Piénsalo, ¿qué cosas? ¿Ve? ¿Ve? Os voy a restituir, dice. ¿Pero qué cosas? Lo que hizo la oruga, sacó fuera de escena el fruto, luego sacó fuera de escena el compañerismo. ¿Se das cuenta que la gente se junta? Hay uniones, y el profeta predicó tiempo de unión. Todo el mundo está buscando unirse, pero no hay comunión. ¿Por qué? ¿Ve? ¿Entiende? Porque cada uno tiene sus propias ideas. No hay una real comunión alrededor de la palabra. ¿Entiende? No hay una real unidad. Es hierro y barro, es hipocresía, es mentira. No hay una lucha de poder tener nuestra unidad en la palabra. Por eso quiere el Espíritu Santo. ¿Qué va a sellar? ¿Ve? Un real compañerismo. ¿Ve? Una real unanimidad. Un real estar juntos, en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué nos impide estar juntos? ¿Qué nos impide estar de acuerdo el uno con el otro? ¿Qué nos impide todos estar luchando el uno al otro a favor de la vida cristiana? ¿Qué nos impide? Cada uno tiene sus propios poderes colocados dentro de él. Y cada uno necesitamos ese Armagedón, necesitamos ese Espíritu Santo de juicio. ¿Entiende? Para darnos entendimiento. ¿Ve usted? Las cosas que deben tomar lugar. Entonces cuando tú empiezas a mirar lo que Dios prometió para este día, ¿entiende? Un cristianismo, hermano, donde no hay hambre en la palabra, donde no hay tristeza, no hay desánimo, pero hay alabanza a Jehová. Y donde ve usted, ¿qué es? Ya no habrá un pueblo que sea avergonzado. ¿Entiende? Entonces tú empiezas a decir, ¿cuál es tu condición primero? ¿Cuál es la condición de tu hogar? ¿Cuál es la condición de los que están cercanos? ¿Cuál es la condición del resto de creyentes? Con respecto a esa promesa de este día. Con respecto a la promesa de este día. Entonces tienes la posibilidad de entrar en la labor. Cuando tú dices, uy, nadie lo quiere hacer. Tú dices, claro, así está profetizado. Nadie lo quería hacer en los días de Simón. Nadie lo quería hacer en los días de David. Nadie lo quería hacer en los días de Rahab. ¿Entiende? Nadie lo quería honrar, no lo quería hacer en los días de Esther. Sacrificarse para los gustos de Asuero. ¿Entiende? Nadie quería abogar por Israel en los días de Esther también. Arriesgar su vida. ¿Te das cuenta? Cuando hay mucha gente que no lo desea hacer. Es algo glorioso. Ese es el tiempo donde aparecerá una novia que sí lo querrá hacer. Ese es exactamente el tiempo. Aparecerán creyentes no mirando su situación. No. Ellos mirarán en la palabra y dirán, sí Señor, esto va a tomar lugar. Pues eso es lo que queremos. Es glorioso eso. ¿Entiende? Ve, le dirán adiós a la rutina religiosa, ¿entiende? Al temor, al miedo, a la cobardía, a la mediocridad, y se volverán dignos representantes del Evangelio. ¿Entiende? Entonces podrán responder a la pregunta que el profeta predicó: ¿es tu vida digna del Evangelio? Ellos podrán decir, amén Señor, no estoy avergonzado, no estoy hambriento, raquítico, anémico. No Señor, el caballo amarillo no ha tenido efecto en mí. Está siendo derrotado la muerte.
El caballo amarillo. ¿Entiende? ¿Qué es, hermano? Ve. Ahora, eso es cuestión de fe. ¿Entiende? Porque muchos queremos creer lo que Dios hizo y hablar, y que hablemos las promesas de lo que Dios hará. Pero envolverte a ti en la profecía, ¿entiende? Satanás hará su gran lucha, porque eso lo sacará fuera de escena de tu vida. ¿Ve? Pero esta es la hora. Para eso has sido llamado en este día. Esta es tu promesa. Míralo bien. El profeta miró sus promesas y lo creyó. Tuvo el valor para creerlo. Él se paró y tuvo el valor para predicar Malaquías 4:5. Él tuvo la valentía de decir: no solo es Juan el Bautista, es un cuarto Elías. Él tuvo el valor para predicar y para identificarse con Apocalipsis 17. Él tuvo el valor para identificarse con Génesis 24, Eliezer. Él tuvo la fe para identificarse con Lucas 17, 30. ¿Entiende? Capta la cosa. La novia tiene valor para identificarse con sus promesas, para hablarlas, para creerlas, para abrazarse de ellas, para aferrarse a ellas. Rechaza la duda con respecto a su promesa. El diablo no te va a combatir que William Branham fue profeta. ¿Entiende? ¿Ve? Porque él ya creyó eso y él no va a combatir eso. Porque hoy día que creamos que Malaquías 4:5 es el hermano Branham, ya no haremos mucho, ¿entiende? Porque ya se manifestó. Pero él está buscando evitar que se manifieste lo que todavía no se ha manifestado. Él dijo: tengo que matar a los niños para que ese Mesías no venga, para que ese libertador no venga en los días de Moisés. Él buscaba evitar la manifestación de la profecía. ¿Entiende? Y lo mismo hoy. El diablo tiene planes para evitar que la profecía se cumpla en ti. Él va a buscar bombardearte con pensamientos, con deseos, con codicias y en los quehaceres diarios. Va a buscar evitar que tú seas ese creyente, de lo cual al mirarlo, ¿entiende? Digan: ¿qué pasó? ¿Entiende? Si este estaba todo avergonzado, todo derrotado, ¿qué le está sucediendo? ¿Entiende? Es que ahora la jaula se rompió, ¿entiende? La casa del infierno, Babilonia, está siendo rompida por el poder de la palabra. ¿Entiende? Eso es el clamor del profeta. Casa del infierno, ríndete al nombre de Jesucristo. Deja libre a los hijos de Dios. Esta es la hora. ¿Entiende? Por eso Dios dice que va a restaurar. ¿Qué restauraría, hermano? Ve, restauraría el fruto. ¿Entiende? La palabra. ¿Entiende? En escena, en protagonismo. Ve usted de esa manera, ve usted, piénsalo, la palabra en escena tiene que ver con el compañerismo alrededor de la palabra. ¿Entiende? Ve usted, y luego la doctrina, la corteza. Creyentes que saben lo que deben creer hoy día. ¿Entiende? Y luego la savia, el Espíritu Santo moviéndose, la dinámica. No todo majadas quietas. Gente que buscando creer lo que Dios dijo: sal de Babilonia para darle el doble. ¿Entiende? Si hice lo errado o apoyé lo errado, pues ahora voy a revertir la situación. Gasté mi vida en lo errado, ahora la voy a gastar en lo correcto. ¿Entiende? Dios prometió que restauraría eso. Piénsalo, la clase de gente que era. Míralo Esteban. ¿Entiende? Tal vez él murió y Dios, ¿entiende? Ellos podían estar tan rendidos al Señor y felices. Tú lo ves a Esteban muriendo, llorando: por favor, yo no me apedreen, suplicándoles, rindiéndoles, dando lástima. Él no está dando lástima. Él era: por favor, ya no me apedreen, ¿entiende? No, oh, gracias, perdónalo, Señor, pobrecitos, ellos no saben lo que hacen. Pobrecitos, tan ignorantes de la realidad, Señor, pobrecitos. Y Pablo se enojaba: ¿cómo que pobrecitos nosotros? ¿Entiende? Y más piedras, que no le duelen las piedras. ¿Te das cuenta? Pero hoy nosotros buscamos que nos tengan lástima. ¿Entiende? Jesús, que cuando está llorando ante Jesús, Jesús dijo: de ustedes lloren, a mí no me tengan lástima. ¿Entiende? Porque Dios no nos prometió un cristianismo de lástima. Las edades pasaron. El invierno ya pasó. Esta es la hora de la primavera, es la hora de la vida. Ya pasó la noche, esta es la hora del día. Este es el amanecer de un nuevo día. Este es un cambio de dispensación. Este es el venir a escena de un ejército invencible. Las estrellas que no han caído, las que allá se quedaron con Miguel, aquí van a probar con quién se quedaron. Esta es la hora. Este es el día. Qué tiempo, hermano. Pongámonos de pie. Esa es la promesa de Dios. ¿Entiende? No basta decir: vamos a probar eso. Estamos dispuestos a ello. Tenemos hambre de victoria.
no estamos asustados. Ve usted, no le tenemos miedo al diablo, tenemos hambre de vencer al enemigo. Tenemos hambre, ve usted, de cobrarlo, ¿entiende? Lo que ha hecho con Éfeso, lo que ha hecho con Pérgamo, lo que ha hecho con Tiatira, lo que ha hecho con la Odisea, lo que ha hecho con Filadelfia. ¿Entiende? Cristo se paró, ve usted, y Él le golpeó con todos los golpes que golpeó a cada uno, y no lo derrotó. Tenemos deseos de vencer, deseos de representarlo a Él correctamente. No nos es una carga, parecemos nacidos, estamos diseñados. Es como que le ponen agua al pato, ¿entiende? Él está feliz con ello. Capta esas cosas. El pez no está sufriendo ahí en el mar, ¿no? Mucha agua, demasiada agua, ¿no? Mejor pónganme ahí una pequeña pecera, ¿entiende? No está sufriendo, él está disfrutando, ¿entiende? Es lo mismo. Piénsalo, un pez que entra al océano tiene un mundo para él solo. ¿Entiende? Dios colocándonos en la palabra, el mundo de eternidad. Oh, hermano, tantas promesas. Dios dijo, yo restauraré, y Él lo está haciendo. Él prometió que lo haría. Entonces, ¿cómo sabemos que la restauración está tomando lugar? Entonces, gente que está recibiendo la luz y el entendimiento de hacer protagonista diario a la palabra de Dios. Hacer protagonista diario a la palabra de Dios. Por eso Dios no permitió por el mundo, Dios permitió por nosotros los audios, leerlo y todos los medios a través de los cuales podemos avanzar en la palabra. Dios lo permitió por la novia, no por el mundo. De hecho, que ellos lo usan mal. Cuando ve usted la lluvia que viene y los nutrientes que están alrededor de la planta, la cizaña también se aprovecha de eso y produce su mal fruto. Y se goza con la lluvia también la cizaña. ¿Entiende? ¿Ve? Pero va a ser quemada. Su fruto no sirve. Es lo mismo, ¿entiende? Piénsalo. Dios, el creador del universo, el dueño de todo. Gente habla sus voces. Pero ¿cuál es la voz la que cuenta para ti? Donde ya dan sus voces y dicen, este es mi mundo, este es mi país, estas son mis fronteras, estos son mis títulos, y cada uno piensa que es dueño. ¿Entiende? Pero hay uno que dice, mira la tierra y su plenitud. Mire, hermano, el profeta dice, cuando Dios vino, ahí estaba Rahab, prisionera del diablo, sirviendo a Satanás. La palabra fue y le arrebató a Rahab. Ahí estaba la samaritana. Jesús fue y arrebató a la samaritana. Le quitó al diablo la samaritana, porque le pertenecía. Ahí estaba encadenado Gadareno. Fue y lo arrebató al diablo eso. De la misma manera así con esta tierra. Todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Dios viene y le arrebata al diablo todo. ¿Por qué? Es de Él, le pertenece. El hombre dice, no queremos seguir, queremos esto. ¿Qué vas a hacer si Él es el dueño? Él tiene el título de propiedad. Qué privilegio tener buenas relaciones con Él, ¿no? Hay motivo de estar alegre, ¿no? Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos permites siempre, cada día, reunirnos, Señor, alrededor de la fe de tus hijos, gente. No están conformes, Señor, con una promesa alcanzada en una forma parcial, pero sus corazones diseñados para anhelar lo total, Señor, de tu palabra y tu buena voluntad para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esa bendición. Que el poder de tu Espíritu, Señor, vivifique y selle, Señor, cada verdad asignada para este día en el espíritu, en mi cuerpo de cada creyente, Señor. Porque no es una promesa de libertad parcial en este día, es total, Señor. Por lo tanto, decimos gracias por todo. Gracias por cada hermano presente aquí, por hermanos, Señor, en cada país, en cada lugar donde tu palabra llegue, Padre. Que sea una bendición y ánimo para su fe. Fortalezcas y sea luz y entendimiento, Señor, en sus corazones. Y sea una ayuda, Señor, contundente, para que cada uno pueda tener una relación más íntima contigo, Señor. Es el bien que nos conviene a cada uno. Por lo tanto, decimos gracias por todo ello, porque creemos, Señor,
que eso es lo que tu palabra está buscando en cada corazón. Sí, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo, te decimos gracias que hay un mañana, Señor. Que el poder de tu Espíritu siga vivificando y manifestando tu palabra directo al corazón de cada hijo tuyo, Padre. Creemos, Señor, que no hay nada, dijo el profeta, Satanás no puede impedir la revelación cuando tú la quieres dar, Señor. Dice que muy contentos y agradecidos, Padre, de que nos hayas hallado y nos hayas dado tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por creyentes y amigos, a través de los cuales, Padre, podemos, Señor, tener una real atmósfera de fe, real compañerismo cada día. En el nombre de Jesús decimos gracias, de verdad gracias, Padre. Podemos ver tu palabra manifestándose. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Aleluya. Obras mayores